muchas gracias a todos por venir. Como ha dicho Paco, estudié aquí como vosotros estáis estudiando ahora y ahora soy estudiante de doctorado en economía y la intención que tengo con esta pequeña charla es tratar de mostraros la utilidad de lo que estáis estudiando ahora. Evidentemente tiene una utilidad pura en cuanto a las matemáticas, pero que también se puede extender a otros campos, como por ejemplo el campo de la economía. Entonces, lo que quiero mostrar, y a través de este problema del matrimonio estable, es como en el campo de microeconomía teórica, que es el campo en el que, digamos, estoy más especializado, las técnicas y el formalismo que utilizamos son esencialmente matemáticos. Es decir, la forma de realizar la investigación es en un lenguaje puramente formal, matemático, demostraciones, teoremas, resultados, y es lo que voy a tratar de mostrar. Antes de eso, para también tratar de ponernos un poco en situación, vamos a ver el impacto que han tenido los matemáticos en economía a lo largo del último tiempo. Para ello hemos seleccionado algunos matemáticos que recibieron el Premio Nobel de Economía y vamos a ver de una forma muy resumida cuál ha sido su obra. El Premio Nobel de Economía comienza a otorgarse en 1969, con lo cual vamos a ver que la aportación de los matemáticos es esencialmente constante. Todos, como he dicho, en el terreno de la microeconomía, que viene a ser el estudio de los agentes en un plano individual, es decir, las interacciones de agentes individuales que generalmente se comportan de una manera estratégica. El primer premio Nobel es Kenneth Arrow en 1972 y sus aportaciones son esencialmente dos. Primero, teoremas fundamentales de economía del bienestar, que son dos. El primer teorema de economía del bienestar nos dice que cualquier equilibrio competitivo es óptimo en términos de Pareto. Esencialmente significa que el mercado libre nos da un equilibrio competitivo que no se puede mejorar sin perjudicar a cierta parte de la población. Y el segundo teorema sería como una especie de resultado recíproco que indica que si tenemos una asignación que es óptima en términos de Pareto, la podemos conseguir como resultado de un equilibrio competitivo, es decir, si dejando al mercado actuar por sí solo da un equilibrio competitivo, que sería ese equilibrio que es óptimo en términos de Pareto del comienzo, siempre que demos una asignación de bienes inicial correcta. Estos dos resultados evidentemente se basan en una serie de suposiciones que no son reales, como casi todo lo que vamos a ver que sucede en economía. La diferencia fundamental con las matemáticas es que cuando vosotros trabajáis en ciertos resultados, partís de una serie de axiomas que son unos axiomas determinados, trabajáis, dais pasos lógicos, conseguís resultados, esos axiomas son ciertos y digamos que no hay un debate sobre si son mejores o peores. El problema o la cuestión en economía es que nosotros tenemos que estar poniendo siempre una serie de simplificaciones porque el mundo real no se puede abordar en toda su complejidad. Entonces decimos, bueno, vamos a suponer que los agentes son de una manera o son de otra, pero siempre tenemos que hacer una serie de simplificaciones y la discusión va a ser si esas simplificaciones son adecuadas o no. Por eso estos dos resultados de la economía del bienestar, que pueden ayudar a entender de una manera o de otra cómo funcionan los sistemas económicos, siempre se discutirán si las suposiciones son más o menos ciertas. Y el segundo resultado por el que Arrow recibe el premio Nobel es el teorema de imposibilidad. Es un campo completamente distinto, es el campo de votaciones o elecciones. El teorema de imposibilidad de Arrow lo que dice esencialmente es que si tenemos más de dos opciones, y queremos transformar las preferencias individuales en preferencias colectivas, es decir, aquí por ejemplo las personas de esta sala podrían tener cada una un voto y entonces tratamos de agregar todas esas preferencias para un resultado final sobre unas ciertas opciones. Entonces, en el caso de que tengamos más de dos opciones, no podemos conseguir un sistema de agregar las preferencias que cumpla tres requisitos. El primero, que sea óptimo en términos de Pareto, como decíamos antes, que no pueda mejorarse sin hacer daño a una parte de la población o sin empeorar su bienestar.
La segunda condición sería que no haya ningún dictador, es decir, que no exista una parte de la población que decida independientemente del resto, y la tercera sería que haya irrelevancia, que no existan opciones irrelevantes. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, 4 o 5 opciones y hay una que es ganadora, si retiramos alguna de las demás, el ganador no cambia. Y Arrow demuestra que es imposible encontrar un sistema de agregar las preferencias que cumpla estas tres. Pensando, por ejemplo, en el sistema de voto por mayoría, la que no se cumple es esa existencia de una alternativa irrelevante. Si pensamos, por ejemplo, en las elecciones actuales con 5 o 6 partidos políticos, es bastante factible pensar que si retiráramos uno de las posibilidades, el ganador quizá no sería el mismo porque sus votos pasarían a otro y ese otro ganaría. Bien, en el 83 es De Broglie el que recibe el premio Nobel. Esencialmente trabajó con Arrow durante su etapa tratando de describir los mercados competitivos y demostrando la existencia de equilibrio, y a De Broglie especialmente se le premia por incluir los métodos de análisis matemáticos y la formalidad en este campo. En 1994 reciben el premio Nobel de Economía Reinhard Selten y John Nash. Supongo que todos aquí conoceréis a Nash, uno de los matemáticos economistas más famosos, el único que tiene un premio Abel y un premio Nobel a la vez. A los 21 años, cuando terminó su tesis doctoral, propuso el tan celebrado equilibrio de Nash, que esencialmente consiste en que si tenemos unos jugadores en un juego no cooperativo, es decir, que tienen intereses dispares, no tienen intereses alineados, que se comportan estratégicamente, ellos juegan según el equilibrio de Nash si la acción que toman es simultáneamente una mejor respuesta a la acción que toman los demás. Es decir, yo como agente no puedo de forma unilateral mejorar mi bienestar cambiando mi acción. Estoy siempre haciendo una mejor respuesta teniendo en cuenta lo que están jugando los demás. Y ese concepto, que puede parecer a priori relativamente simple, es uno de los más interesantes que hay en teoría de juegos, y Reinhard Selten recibió el premio Nobel de Economía por evolucionar ese concepto del equilibrio de Nash en juegos dinámicos. Sin embargo, Selten, que es el fundador de la Escuela Económica de Bonn, se dio cuenta de que esas predicciones que hacían los teóricos estaban bastante alejadas de lo que pasaba en el mundo real. No eran digamos, esa suposición de que el Homo economicus es siempre racional no era cierta, y entonces se desvió relativamente de esa visión más teórica para fundar lo que más tarde sería economía del comportamiento o economía experimental, tratando de buscar unas suposiciones sobre el comportamiento humano un poco más cercanas a la realidad. En 1996 el premio Nobel de Economía es concedido a William Vickrey por su aportación a la teoría de subastas e incentivos bajo información asimétrica. Probablemente su legado más importante sería la subasta que lleva su nombre. Esencialmente esta subasta consiste en que tenemos un objeto y una serie de compradores que lo quieren conseguir. Para ello envían su oferta en un sobre cerrado y recibe el objeto aquella persona que haya enviado la oferta más alta al precio de la segunda oferta. Se dice que a finales del siglo XVIII fue el poeta Goethe el primero en tratar de utilizar esta subasta. El problema es que no se dio cuenta que los compradores podrían hablar entre ellos y ellos se pusieron de acuerdo para ofertar una cantidad irrisoria, y al final su manuscrito se vendió por mucho menos dinero del que podíamos esperar que valiera. Esta subasta de Vickrey se generaliza durante los últimos años y es la que utilizan ahora los motores de búsqueda como Google o Yahoo para asignar las posiciones a sus anunciantes. Cuando vosotros, por ejemplo, tecleáis cualquier cosa en un motor de búsqueda, os aparece una serie de anuncios y esos anuncios se han asignado así utilizando una generalización de esta subasta, que es simplemente el primer puesto va para la primera oferta al precio de la segunda, el segundo para la segunda al precio de la tercera y así sucesivamente. En 2005 el premio Nobel es para Robert Aumann por su aportación en conflicto y cooperación en teoría de juegos. Esencialmente son pasos hacia adelante en la investigación sobre lo que habían construido previamente otros autores, como vimos antes de Selten y Nash.
y en 2007 el premio es para Leonid Hurwitz y Roger Myerson por su aportación en Fundación de Diseño de Mecanismos. El diseño de mecanismos es un campo de microeconomía que esencialmente busca, a través de una serie de mecanismos o de incentivos, conseguir que los agentes estratégicos se comporten de la manera que se desea, digamos, de una forma óptima, bien para la sociedad o bien para un comprador, en el caso de una subasta, etc. La subasta de Bickley forma parte, y toda su labor forma parte del diseño de mecanismos, y en este campo podemos encontrar cuestiones, digamos, de bastante interés, como pueden ser las subastas también del espectro electromagnético. Por ejemplo, las compañías telefónicas acuden a subastas por parte del espectro electromagnético y es un campo muy estudiado para tratarlo de hacer de la forma más justa posible, para tratarlo de hacer de una forma en la que cada comprador revele con su oferta el valor real que tiene para él el espectro. Y para que os hagáis una idea, por ejemplo, Telefónica en el año 2013 en Reino Unido pagó más de 500 millones de euros por su parte del espectro electromagnético, que no es muy alto porque no es una de las compañías más grandes en Reino Unido. Es decir, grandes cantidades de dinero se ponen en juego en este tipo de subastas y por ello tiene cierto sentido que reciban bastante interés académico para tratar de hacerlas lo mejor posible. Y en 2016 recibe el Premio Nobel de Economía Holmström por su labor en teoría de contratos. Sin embargo, hoy nos vamos a detener en los autores que recibieron el Premio Nobel de Economía en 2012, que son Alvin Roth y Shapley, por su labor en el mercado de emparejamientos. El mercado de emparejamientos es un campo bastante general. Podemos pensar en el mercado de emparejamientos como el mercado laboral, por ejemplo. Tenemos a un lado una serie de agentes que desean ser contratados y al otro lado una serie de empresas que desean contratarlos, y hay un intercambio económico. Eso podría ser un ejemplo del mercado de emparejamientos. Pero también podemos pensar, como dato así un poco más curioso, en la labor que hizo Roth en el año 2013 con el Athletic Club de Bilbao. El Athletic tenía el campo antiguo, San Mamés, y se mudó al nuevo San Mamés, y entonces tenían que decidir cómo asignar las butacas nuevas a los socios antiguos, y trabajaron con Roth en una forma, digamos, óptima de asignar los asientos. Bien, especialmente hoy de lo que vamos a hablar es del problema del matrimonio estable, que se basa en un artículo que escribieron tanto Shapley y David Gale en 1962. La primera cuestión que me gustaría destacar es que, siendo un artículo fundamental porque funda las bases del campo, es sobre el que se construye toda la teoría del mercado de emparejamientos, este artículo no lo enviaron a una revista económica, sino que lo enviaron a una revista para profesores de matemáticas. Es decir, la frontera entre qué es matemáticas y qué es economía en un campo como la microeconomía teórica es muy difusa, muchas veces inexistente, y lo vamos a ver en el desarrollo del tema que vemos hoy. De modo que, bueno, sin más dilación, vamos a comenzar. Un mercado de emparejamiento, como decía antes, se caracteriza porque los individuos pertenecen a uno u otro conjunto y no se pueden mover entre ellos. Es decir, yo bien soy un trabajador o bien soy una empresa, o bien soy un profesor o bien soy una universidad, pero no pasa como, por ejemplo, en el mercado de un bien como el oro, que dependiendo del precio del oro yo puedo ser o bien comprador o bien vendedor. Evidentemente, un profesor, por mucho que su sueldo baje, no se va a convertir en una universidad, ¿no? Entonces, siempre tenemos los individuos perteneciendo a conjuntos disjuntos. El mercado más complejo es el mercado laboral, como decíamos antes, ¿no? La mayor complejidad posible, varios agentes, posiblemente varias empresas, un intercambio de dinero. Es complicado estudiarlo porque la complejidad del modelo es demasiado grande, entonces vamos a realizar una serie de simplificaciones para estudiar los fenómenos. Una primera simplificación sería eliminar el dinero, otra simplificación sería hacer los emparejamientos de varios a uno, por ejemplo, varios estudiantes solicitan la entrada en una única universidad, y la simplificación mayor sería
eliminar el intercambio monetario y hacer los intercambios de uno a uno, es decir, el mercado matrimonial. Tenemos una serie de hombres, una serie de mujeres que desean emparejarse entre ellos. Y eso es sobre lo que vamos a trabajar hoy. Tenemos un conjunto de hombres, H, con N hombres y un conjunto de P mujeres que se pueden casar entre ellos si lo consideran o pueden permanecer solteros. ¿De acuerdo? Y los hombres van a tener preferencias sobre las mujeres y las mujeres van a tener preferencias sobre los hombres. Una preferencia es simplemente que van a poder elegir entre miembros del sexo opuesto. Entonces diremos que una mujer M prefiere al hombre 1 sobre el hombre 2 si en cualquier decisión en la que están de manera simultánea el hombre 1 y el hombre 2, la mujer M siempre prefiere al hombre 1. No simplemente una decisión entre los dos, pero posiblemente también una decisión en grupo. Y lo vamos a denotar como H1 es preferido, esta es la notación, H1 es preferido sobre H2 por la mujer M si prefiere al menos tanto H1 como H2, y la preferencia es estricta y lo indicamos de ese modo. Este símbolo indica indiferencia entre el hombre 1 y el hombre 2 para la mujer M. ¿De acuerdo? Y vamos a suponer a lo largo de hoy, en general, preferencias estrictas, aunque, salvo que digamos lo contrario, los resultados son equivalentes para preferencias no estrictas. Tenemos que asumir también que los agentes son racionales. Aquí es donde vamos a encontrar uno de los, probablemente, una de las polémicas o de las discusiones más interesantes en el campo económico en los últimos años, que es si esta suposición del Homo economicus como un hombre racional, como un agente que busca siempre maximizar su bienestar siendo egoísta, es correcta o no es correcta. Hay muchos estudios que demuestran que en general no somos seres racionales y que tenemos muchos sesgos que nos impiden serlo. En ciertos casos nos comportamos de manera ética o prosocial, en ciertos casos valoramos el presente más que el futuro, en ciertos casos no tenemos el tiempo suficiente o la información para procesar y ser racional en nuestras decisiones. Pero bueno, en este caso vamos a suponer que las preferencias son completas, es decir, que cualquier par de alternativas se puede comparar y que las preferencias son transitivas. Es decir, aunque ya lo sabéis, que si el hombre prefiere a la mujer 1 sobre la mujer 2 y a la mujer 2 sobre la mujer 3, entonces prefiere a la mujer 1 sobre la mujer 3. Y esto nos permite ordenar las preferencias de cada individuo. Digamos que tiene cierto sentido pensar que las preferencias son transitivas. Si no lo fueran, podríamos encontrar que, por ejemplo, un individuo como yo prefiere A a B, B a C, pero luego prefiere C a A, y entonces se forma un triángulo de preferencias. Entonces, alguien me podría decir, bueno, yo te doy un céntimo por pasar de B a A, y entonces yo, como prefiero A, le diría que sí. Entonces me daría otro céntimo por pasar de A a C, como lo prefiero, le diría que sí. Y tendría que pagar otro céntimo por pasar de C a A de nuevo. Entonces, yo habría pasado de A a B, de B a C y de C a A, pagando 3 céntimos y volvería al mismo sitio, si mis preferencias no son transitivas. Entonces, digamos que en este caso tiene cierto sentido pensar que sí lo son. ¿Cómo las podemos ordenar? Las ordenamos de esta manera y entonces para una mujer M las preferencias serían, en este caso, el hombre 1, el hombre 4, el hombre 3, luego se prefiere a sí misma, hombre 2 y hombre 5. Eso significa que la mujer va a preferir estar soltera antes que casarse con el hombre 2 o con el hombre 5. De modo que los únicos hombres aceptables para esta mujer son el hombre 1, el hombre 4 y el hombre 3, y por simplicidad siempre vamos a escribir las preferencias solo con los agentes aceptables. ¿De acuerdo? Entonces definimos el mercado matrimonial como esta tripleta de hombres, mujeres y preferencias, y cada agente tiene sus preferencias. Ahora, el siguiente paso, como en general cuando estudiáis cualquier tema, es qué interacciones va a haber entre los agentes, qué conclusiones podemos sacar. Pero para ello tenemos que definir o restringir cómo se van a relacionar entre ellos. De modo que definimos un emparejamiento como una biyección entre el conjunto de la unión de hombres y mujeres y la unión de hombres y mujeres, que tiene que tener orden 2 y además, salvo que la persona se empareje consigo misma, siempre está emparejada con alguien del sexo opuesto. ¿De acuerdo? La imagen de cada elemento es su pareja.
Entonces, bueno, tenemos el siguiente ejemplo, un conjunto de 5 hombres, un conjunto de 4 mujeres, y entonces el posible emparejamiento puede ser el hombre 1 con la mujer 4, el hombre 2 con la mujer 1, el hombre 3 con la mujer 2, el hombre 4 con la mujer 3, y el hombre 5 en este caso queda soltero, ¿de acuerdo? Y lo vamos a escribir de esta manera con la biyección, mu de H1 es M4, etc. ¿Vale? Yo creo que se entiende sin demasiado problema. Ahora tenemos que restringir cómo van a ser estos emparejamientos, buscando en general que haya cierta estabilidad, es decir, no vamos a emparejar a una mujer con un hombre que no es aceptable para ella. Entonces, decimos que un emparejamiento es individualmente racional si cada agente es aceptable por su pareja, es decir, si prefiere estar con su pareja, estar soltero. ¿De acuerdo? La siguiente restricción que tenemos que hacer es en términos de las parejas. Supongamos que estamos en una especie de fase de cortejo, cada persona tiene asignada a su pareja, pero resulta que hay 2 personas que prefieren casarse entre ellos. Como el mercado matrimonial les permite casarse si lo prefieren, se casarán y entonces digamos que bloquearán o destruirán el resto de emparejamiento. Para prevenirnos de esto, vamos a decir que una pareja bloquea el emparejamiento si sucede este caso, es decir, si tenemos una pareja de un hombre H y una mujer M, tal que H, el hombre H prefiere a M antes que a su pareja y la mujer M prefiere al hombre H antes que su pareja, en este caso tenemos una pareja que bloquea y vamos a prevenir al emparejamiento de que le suceda esto. Entonces definimos el emparejamiento estable como aquel emparejamiento que no es bloqueado por ningún individuo, es decir, es individualmente racional y además no es bloqueado por ninguna pareja. ¿De acuerdo? Al final, la simplificación de este modelo, en el que tenemos simplemente emparejamientos entre sujetos individuales, nos permite hacer esta restricción, digamos, tan sencilla, pero lo que estamos evitando en realidad es la formación de coaliciones, es decir, la formación de un conjunto de individuos que de manera unilateral digan, bueno, yo prefiero no obedecer este emparejamiento, sino irme por otra parte y hacer mi propio emparejamiento que es mejor. ¿De acuerdo? Como el modelo es muy sencillo, nos permite partir las coaliciones en parejas y podemos definir solo con este concepto de pareja que bloquea. Lo vemos en el siguiente ejemplo, tenemos 3 hombres y 3 mujeres con esta serie de preferencias. Como todos los hombres son aceptables para todas las mujeres y todas las mujeres son aceptables para todos los hombres, todos los emparejamientos van a ser individualmente racionales. ¿De acuerdo? Sin embargo, este emparejamiento mu es inestable, ya que tenemos que la pareja formada por el hombre 1 y la mujer 2 prefiere abandonar el emparejamiento y casarse entre ellos que seguir en él. Porque como vemos, el hombre 1 prefiere a la mujer 2 antes que a la mujer 1, que es con quien está emparejado, y la mujer 2 prefiere al hombre 1 antes que al hombre 2, que es con quien está emparejado. ¿De acuerdo? Y entonces este emparejamiento sí resuelve el problema de estabilidad y encontramos un emparejamiento estable. Bien, supongo que la pregunta que en general uno se puede hacer cuando define estos conceptos es: ¿existirá algún emparejamiento estable? ¿Es único el emparejamiento en caso de existir? Y es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Este dibujo captura un poco lo que estábamos viendo en términos de la estabilidad. Evidentemente, cada persona pues tiene al final que arreglarse un poco con sus posibilidades, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta que planteábamos antes, este teorema de Gale-Shapley, en ese artículo que veíamos del 62, dice que para cualquier mercado matrimonial podemos encontrar un emparejamiento estable, es decir, afirma que hay una existencia de emparejamiento estable bajo cualquier número de hombres, cualquier número de mujeres y para cualquier tipo de preferencias. El resultado radica esencialmente en varias de las suposiciones que hemos hecho antes. En primer lugar, que los individuos son de conjuntos disjuntos, no se mezclan entre ellos y emparejan hombres con mujeres, mujeres con hombres y no se emparejan entre ellos. Como vemos aquí en este ejemplo que ellos proponen también en su artículo, si en vez de tener 2 conjuntos disjuntos tenemos solo un conjunto de n personas y queremos
asignarlos entre ellos, por ejemplo, un conjunto de estudiantes que viajan y tienen que repartirse en habitaciones de 2, o los remeros de una canoa, entonces vamos a tener un problema y no vamos a encontrar siempre un emparejamiento estable. Supongamos, como decíamos, que tenemos n agentes, en este caso 4, cada agente tiene preferencias sobre los restantes y los queremos asignar en parejas. ¿Qué sucede? Que si tenemos este caso en el cual 3 agentes A, B y C se prefieren de esta forma, A prefiere a B como opción mejor, B prefiere a C, C prefiere a A, y los 3 no quieren estar bajo ningún concepto con D, esto provoca que cualquier persona a la que asignemos en la habitación con D prefiera irse con uno de los demás, que a su vez prefiere irse con él. Por ejemplo, si B y D están en la misma habitación, entonces A o C tendrán un incentivo para irse con B, y como B bajo ningún concepto quiere irse con D, se irán juntos y destruirán el emparejamiento. ¿De acuerdo? Entonces ahí vemos cómo una de las suposiciones que hemos hecho es crucial para encontrar un emparejamiento estable. La demostración de este teorema es constructiva y bastante simple, la vamos a ver. Se basa en este algoritmo de aceptación en diferido. El algoritmo construye un emparejamiento que es estable y por lo tanto demuestra la existencia de dicho emparejamiento. El algoritmo de aceptación en diferido puede realizarse o bien con los hombres proponiendo o bien con las mujeres proponiendo. En este caso vamos a hacerlo con las mujeres proponiendo, pero vamos a ver que no es lo mismo. ¿De acuerdo? El algoritmo consiste en lo siguiente: cada mujer propone matrimonio a su opción preferida. Todos los hombres reciben ciertas propuestas, descartan a las mujeres que no son aceptables y de aquellas que son aceptables escogen a la que ellos prefieren. Con esa mujer quedan prometidos. En la siguiente ronda, todas las mujeres que han sido rechazadas proponen a su siguiente opción. Aquellos hombres que reciben más propuestas las comparan con su prometida y se quedan con su mejor opción. Y así sucesivamente hasta que ninguna mujer tiene más opciones a las que proponer o todas están emparejadas. ¿De acuerdo? Evidentemente el algoritmo está bien definido porque eventualmente finaliza, ya que ambos conjuntos son finitos, y el resultado es un emparejamiento estable. Evidentemente es individualmente racional, los hombres y las mujeres solo proponen a agentes aceptables, y si hubiera una pareja que bloqueara, en un paso anterior habría habido una propuesta entre ellos, porque se prefieren. ¿De acuerdo? La demostración concluye aquí, el ejemplo es el siguiente. Tenemos 5 hombres, 4 mujeres con estas preferencias. En el primer paso lo hacemos en este caso con los hombres proponiendo. El hombre 1, el hombre 4 y el hombre 5 proponen a la mujer 1. Como la mujer 1 prefiere entre los 3 al hombre 1, lo toma de momento, quedan prometidos mujer 1 con hombre 1. Y el hombre 2 y el hombre 3 proponen a la mujer 4. La mujer 4 prefiere al hombre 2 y quedan prometidos. Todos los demás hombres, el hombre 3, el hombre 4 y el hombre 5 han sido rechazados, con lo cual en el siguiente paso proponen a las segundas opciones. En este caso, el hombre 3 propone a la mujer 3, el hombre 4 a la mujer 4 y el hombre 5 a la mujer 2. Eso provoca que la mujer 2 y la mujer 3 acepten sus propuestas, porque todos son aceptables, pero ahora la mujer 4 recibe una nueva propuesta del hombre 4, la compara con el hombre 2 y prefiere al hombre 4. Con lo cual el hombre 2 ahora queda desparejado y tiene que proponer a su segunda opción, que es en este caso la mujer 2. La mujer 2, que estaba emparejada con el hombre 5, recibe una nueva propuesta del hombre 2, los compara, prefiere al hombre 2 y ahora es el hombre 5 el que queda desparejado. El hombre 5 propone a su tercera opción, que es la mujer 4, la mujer 4 continúa prefiriendo al hombre 4 sobre el hombre 5 y eso provoca que el hombre 5 quede soltero y termine el algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces ahora la pregunta podría ser la siguiente. Bien, hemos definido el algoritmo con los hombres proponiendo y con las mujeres proponiendo. ¿Hay alguna diferencia entre ellos? Bueno, por lo pronto vamos a comparar lo que hubiera sucedido si hubiéramos hecho el algoritmo con las mujeres proponiendo. El resultado es este y con una mera observación vemos que, por ejemplo, la mujer 1
está mejor con el algoritmo en el que proponen las mujeres, la mujer 2 resulta que también, la mujer 3 también, la mujer 4 también. Entonces, eso nos hace preguntarnos, ¿será general o será una cuestión propia de este caso particular? Si lo pensamos, a priori por lo menos, podríamos decir, bueno, dado que el algoritmo trata de diferente manera a las personas de un lado y del otro, a los hombres y a las mujeres, tiene cierto sentido que hubiera quizá de forma sistemática un resultado diferente para ellos. Pero si continuamos pensando, tenemos que evidentemente los hombres desean casarse con ciertas mujeres y con lo cual van a tener un conflicto de interés entre ellos y a la vez van a tener una alineación de intereses con las mujeres con las que se quieren casar. Entonces no está tan claro que deba haber, digamos, de manera sistemática una diferencia entre el algoritmo aplicado a los hombres y aplicado a las mujeres. ¿Qué sucede? Que cuando nos restringimos a algoritmos que proponen un emparejamiento estable, esa estabilidad va a ocasionar que los intereses de los hombres y los intereses de las mujeres se alineen y además sean opuestos. Aquí vemos, por ejemplo, el ejemplo de máximo conflicto entre agentes del mismo sexo, es decir, los 3 hombres prefieren a la misma mujer y las 3 mujeres prefieren al mismo hombre. Evidentemente, el hombre 1 y el hombre 2 no van a estar de acuerdo en cuál es el mejor emparejamiento posible, porque ambos prefieren estar con la misma mujer. ¿Qué pasa cuando nos restringimos a emparejamientos estables? Que ya solo nos quedan estos dos, que coinciden con el propuesto por los hombres y el propuesto por las mujeres. Y en este caso, los 3 hombres, el hombre 1, el hombre 2 y el hombre 3, están mejor en este que en el que las mujeres proponen. Como vemos, la diferencia entre las preferencias del hombre 2 y el hombre 3 es que el hombre 2 prefiere a la mujer 2 sobre la 3 y el hombre 3 a la 3 sobre la 2. Y es precisamente lo que sucede en este resultado. El hombre 2 está con la mujer 2 y el hombre 3 con la 3. Y en el propuesto por las mujeres al contrario. ¿De acuerdo? Vamos a escribir la notación necesaria para dar un enfoque más riguroso a este problema, de modo que diremos que un emparejamiento es preferido por todos los hombres, es decir, es una preferencia común, si todos los hombres lo prefieren débilmente y alguno lo prefiere de manera estricta. ¿De acuerdo? Evidentemente no es una relación de preferencias completa, habrá ciertos emparejamientos sobre los que no se pueda comparar, pero siempre que podamos comparar lo escribiremos de esta manera. Y vamos a definir como un emparejamiento estable H óptimo si es el mejor para los hombres y M óptimo si es el mejor para las mujeres. ¿Y qué nos referimos por el mejor? Pues simplemente que todos los hombres lo prefieren al menos tanto como cualquier otro y el M óptimo que todas las mujeres lo prefieren al menos tanto como cualquier otro. ¿De acuerdo? En primer lugar, si las preferencias son estrictas, esos emparejamientos estables H óptimos y M óptimos son únicos. Y tiene cierto sentido, porque si pensamos en una mujer, ella piensa todas las posibles parejas en los emparejamientos estables, y las llama, por ejemplo, parejas conseguibles. De ellas habrá una que sea la preferida, con lo cual el emparejamiento M óptimo tiene que ser único, porque solo es aquel en el que está con su pareja conseguible más preferida. ¿De acuerdo? Y ahí el siguiente teorema de Gale y Shapley nos dice que no es solo que los emparejamientos sean únicos, sino que además siempre existen y además van a coincidir con el emparejamiento propuesto por el algoritmo de aceptación diferido con hombres proponiendo para el caso H óptimo y con mujeres proponiendo para el caso M óptimo. ¿De acuerdo? De nuevo, ¿a quién favorece cada emparejamiento? Con estas herramientas, Knuth demuestra el siguiente teorema. Con preferencias estrictas, los intereses comunes entre hombres y mujeres son opuestos. Es decir, si tenemos un emparejamiento estable y otro emparejamiento estable y podemos compararlos con preferencias comunes, es preferido por los hombres si y solo si es peor para las mujeres. Y viceversa. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino con preferencias estrictas, el emparejamiento H óptimo es el peor para las mujeres y el M óptimo es el peor posible para los hombres. Entonces,
Una conclusión de este teorema quiere decir que si los hombres prefieren estar lo mejor posible, deben ser ellos los que propongan matrimonio, y si las mujeres prefieren estar lo mejor posible, entonces tienen que dar un paso adelante y ser ellas las que se encarguen de pedir matrimonio a los hombres. ¿De acuerdo? Bueno, este resultado, porque hemos pasado un poco por encima de manera rápida, es uno de los resultados más interesantes en este campo, porque como decíamos antes, es bastante poco intuitivo pensar que teniendo esos intereses que decíamos quizá un poco conflictivos entre los hombres queriendo casarse quizá con la misma mujer y las mujeres queriéndose casar quizá con el mismo hombre, al final los intereses estén alineados entre las personas del mismo sexo. Y el último teorema de esta parte es un teorema también bastante, digamos, sorprendente, pero un poco más triste, es el teorema del lobo solitario, que lo que dice es que el conjunto de individuos solteros es el mismo para cada emparejamiento estable. Es decir, que independientemente de qué emparejamiento estable demos entre los diferentes hombres y mujeres, aquellas personas que están solteras van a estar solteras bajo cualquier emparejamiento. Y la demostración, como podéis ver, es una demostración que podréis hacer vosotros en cualquier asignatura. El lenguaje es puramente matemático, como antes. Tenemos un emparejamiento H óptimo, que es mu sub H, y tenemos H de mu, el conjunto de hombres casados. Evidentemente, bajo un emparejamiento estable, el conjunto de hombres y mujeres casados va a tener el mismo número de agentes. No solo eso, sino que además, como mu super H en este caso es el emparejamiento óptimo para los hombres, habrá al menos tantos hombres casados en él como en cualquier otro emparejamiento. Y para las mujeres sucede al contrario. Habrá al menos tantas mujeres casadas en cualquier otro emparejamiento como en el óptimo para los hombres, ya que hemos visto que es el peor posible para las mujeres. Y utilizando estas inclusiones, que obviamente implican estas desigualdades en términos del número de personas en cada conjunto, utilizamos que el número de personas que están casadas en cualquier emparejamiento estable es el mismo para hombres que para mujeres, nos lleva a esta igualdad en términos de la cardinalidad de estos conjuntos, y entonces finalmente el número de personas que están casadas y exactamente las personas que están casadas bajo cualquier emparejamiento es el mismo que en el óptimo para los hombres, evidentemente que en el óptimo para mujeres, en cualquier emparejamiento, y entonces el conjunto de individuos solteros es el mismo independientemente del emparejamiento estable. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos a hacer, digamos que lo que hemos visto hasta ahora es puramente matemáticas, formal. Hemos cogido un tema, hemos hecho un modelo y hemos sacado una serie de conclusiones con pasos lógicos. Hemos supuesto que las preferencias de cada agente son información pública y que los individuos se comportan de acuerdo a sus preferencias, es decir, de manera no estratégica. Veíamos que cada hombre y cada mujer tenía una serie de preferencias y asumíamos que eran las preferencias que nos iba a reportar a nosotros, y nosotros calculábamos y emparejábamos a los hombres y a las mujeres. Sin embargo, el primer paso, digamos, a una perspectiva quizá más económica o de teoría de juegos, es pensar que los agentes son estratégicos, es decir, que no necesariamente se van a comportar de acuerdo a sus preferencias. Van a pensar, ¿puedo mejorar mi bienestar no comportándome de manera honesta? Es decir, diciendo que mis preferencias son otras. Y eso es lo que vamos a estudiar en general en teoría de juegos, es decir, cómo se comportan los agentes cuando son estratégicos. Y para ello definimos un mecanismo de emparejamiento a prueba de estrategias si los agentes estratégicos se comportan de acuerdo a sus preferencias. Es decir, podemos pensar simplemente en un mecanismo de emparejamiento como tener a una persona a la cual todos le decimos nuestras preferencias, y esa persona es la que realiza los emparejamientos. Es a prueba de estrategias si todos le damos nuestras preferencias reales y no mentimos o decimos otras preferencias con la intención de que eso en un futuro nos reporte cierto bienestar. Pero Roth nos dice en un teorema de 1982 que no existe ningún mecanismo de emparejamiento estable que sea a prueba de estrategias. Es decir, que siempre va a haber individuos que tengan cierto incentivo
para falsear sus preferencias y obtener un beneficio mayor. La demostración es también muy sencilla. Simplemente consideramos un mercado simple formado por 2 hombres y 2 mujeres que tienen estas preferencias. El hombre 1 y el hombre 2 prefieren a ambas mujeres antes que estar solteros, y las 2 mujeres también prefieren a los 2 hombres antes que estar solteras. Entonces tenemos 2 emparejamientos estables, simplemente mu sub A y mu sub B. ¿Qué sucede? Que ahora la mujer 1 en este emparejamiento mu sub A tiene un incentivo para mentir y para decir no, mejor que estar con el hombre 1, prefiero estar soltera. Entonces cambia, dice que sus preferencias son hombre 2, mujer 1, hombre 1, y entonces el único emparejamiento estable ahora es mu sub B. Y evidentemente en mu sub B está mejor, porque está con H2, su opción preferida, mientras que mu sub A estaba con H1, que es su segunda opción preferida. ¿Qué sucede? Que si ahora nos quedamos solo con mu sub B, es la mujer 2 la que tiene el incentivo para falsear sus preferencias. ¿De acuerdo? Entonces, el hombre 2, perdón. Entonces, el hombre 1, perdón. Entonces, siempre vamos a encontrar, en este pequeño caso, un incentivo para, o bien un hombre o bien una mujer, falsear sus preferencias y conseguir que el emparejamiento sea el que desea. Y para generalizar la demostración, basta coger este mercado, aislarlo y unirle todos los hombres y las mujeres que deseemos para hacerlo más general. Es decir, si queremos hacerlo para n mujeres y n hombres, cogemos estos 2 y le sumamos n-2 hombres, n-2 mujeres. Aislamos estas preferencias de forma que ninguno de los restantes quiera emparejarse con estos y tenemos la demostración. ¿De acuerdo? Y ahora sí, ya para terminar, ahora hemos visto esencialmente resultados teóricos que uno puede discutir más o menos que tengan cierta utilidad, pero esta parte de teoría del emparejamiento ha sido muy usada tratando en general de extender los resultados que hemos visto hasta ahora, que digamos es el modelo más sencillo de extender, y ha tenido realmente un impacto en ciertas disciplinas. Por ejemplo, si ahora pensamos en el modelo varios a uno y la extensión es sencilla, no requiere de mucho esfuerzo, podemos pensar, por ejemplo, en admisiones a la universidad. Es decir, tenemos una serie de alumnos que quieren ser admitidos por una universidad y ambas partes tienen intereses. Los estudiantes tienen ciertas preferencias sobre las universidades y las universidades también tienen ciertas preferencias sobre los estudiantes. ¿De acuerdo? Resulta que solo es el algoritmo que definíamos antes, el algoritmo de aceptación diferido, solo es a prueba de estrategias para estudiantes, no para universidades. Pero existe una forma de hacerlo de manera que es óptimo en este sentido y es el que se aplica en algunos casos para la admisión de estudiantes a universidades. Por ejemplo, en Alemania el 20% de las plazas se asignan conforme a este mecanismo de Boston, que simplemente consiste en que la persona solicita su opción preferida, todos hacen lo mismo, y luego, si quedan plazas libres y no ha sido aceptado, solicitas la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Que digamos es el mecanismo más común que conocemos, el más sencillo. Yo solicito a mi mejor opción y si no me acepta ya solicitaré a la siguiente, o hago una lista de preferencias, que es esencialmente lo mismo. Solo el 20% de plazas se otorgan así, mientras que el resto se aplica a este algoritmo de aceptación en diferido que decíamos antes. También se puede aplicar para la elección de colegios, y en este caso los colegios no son agentes estratégicos, es decir, los colegios no tienen ninguna preferencia, simplemente los alumnos tienen preferencias sobre los colegios. Y en este caso el algoritmo de aceptación en diferido sí es a prueba de estrategias. El mecanismo de Boston era el que se utilizaba antes, pero por ejemplo en 2005 en la ciudad de Boston cambiaron a este otro algoritmo que definíamos antes, y también en Nueva York lo han ido cambiando progresivamente. Y bueno, yo creo que el más curioso, o por lo menos
uno de los más interesantes, es pensar en el modelo cuando solo tenemos una clase de agentes. Por ejemplo, tenemos una serie de estudiantes que tienen una serie de preferencias sobre objetos, y evidentemente los objetos no tienen preferencias sobre nada, en este caso, por ejemplo, viviendas. Entonces, cada estudiante tiene una serie de preferencias sobre las viviendas y tratamos de encontrar un modo óptimo o un emparejamiento óptimo para ellos. Resulta que David Gale, proponiendo este algoritmo, que es distinto y no vamos a entrar en él, Top Trading Cycles Algorithm, consigue demostrar que siempre existe un único y además estable emparejamiento, y se ha utilizado para las donaciones de órganos. Evidentemente, el mercado, por ejemplo, de donaciones de órganos no es un mercado monetario, cada donante dona si lo desea o no, y hay una persona que puede necesitar ese órgano. Entonces, lo que sucede en este caso es que se genera un pequeño mercado de emparejamientos en el que yo, si necesito una donación, voy con un donante que puede que no me sirva, pero se consigue, vía este algoritmo que propuso David Gale, hacer un emparejamiento entre todas aquellas personas que participan en el mercado y todos aquellos potenciales donantes que participan también. Y entonces es la mayor cadena que se ha conseguido, una cadena de 6 donaciones, de 6 personas, es decir, de 3 donaciones simultáneas, en la cual una persona pudo recibir un riñón de otro donante que no iba a ser para él, y así se pudieron salvar 3 vidas utilizando este resultado de David Gale. Y bueno, esto era un poco lo que quería contar hoy. Espero que no haya sido muy denso, que os haya resultado entretenido. Esencialmente me gustaría remarcar que la educación matemática que recibís aquí es muy útil, probablemente más útil de lo que uno se puede pensar cuando es estudiante, porque puede ser que uno diga, bueno, ¿para dónde voy a utilizar esto? ¿Dónde voy a utilizar esto otro? Lo que son, digamos, no la forma de razonar, que desde mi punto de vista eso se puede utilizar siempre, sino los puros conocimientos. Bueno, pues creo que habéis podido ver cómo con las herramientas que tenéis podéis ir a muchos lugares. Creo que la formación matemática es muy importante y muy valorada en general, por lo menos yo donde he ido me ha dado esa impresión, por lo cual os animo a proseguir y a hacerlo con ganas, porque luego se pueden hacer, desde mi punto de vista, cosas muy interesantes. Y bueno, para terminar, os dejo mi correo si queréis consultar cualquier cosa, si en un momento en el que decidáis a qué os vais a dedicar o si podríais pensar en un itinerario parecido al que hice, de pensar en economía y necesitáis cierto consejo, cierto material o lo que sea, pues me podéis consultar evidentemente sin ningún problema, o si queréis que os envíe alguna cosa de la que hemos estado hablando hoy que os resulte interesante, lo mismo. Y bueno, muchas gracias al departamento y a vosotros por asistir hoy. Gracias.